Gracias al Señor, hermanas, por este tiempo de comunión. Voy a tener aquí el reloj. Ahí está. Hermanas, vamos entonces a, en este momento que vamos a seguir claramente hablando de la comunión, pero nos vamos a enfocar en el perdón, ¿no? La comunión y el perdón, como ya vimos, es algo que está obviamente relacionado. Si estoy en comunión, viene con el bonus track del perdón, viene con el perdón, sí o sí, ¿no es cierto? Porque además es el diseño del Señor. Ahora, antes de entrar en el tema, es necesario, y cuando comentamos con las hermanas esto, yo sentí en mi corazón que debía hacer este marco que voy a decir ahora, y cuando escuché a otros hermanos y hermanas hablar del perdón, como también hacían esta misma aclaración que voy a hacer yo ahora, y que entonces ahí entendí que era algo que se debía hacer. Vamos a hablar del perdón en la comunión, del perdón entre nosotras, ¿sí? No entran en esta palabra, no entrarían los casos, por ejemplo, de abuso a menores, ni tampoco a lo mejor el tema de maltrato al interior de la familia, de violencia, ¿no? Más bien que maltrato, de violencia. No porque esas cosas no tengan que ser perdonadas, ¿no? Sino porque en un caso de abuso a menores, que el abusador venga y pida perdón simplemente, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un tema hay un tema pastoral, hay un tema legal que no nos podemos escapar. Entonces, esto para que entonces este tema es tan delicado, pero vamos a hablar de las cosas que nos pasan entre nosotras. Cuando ya son cosas, hay cosas que obviamente hay que perdonar, pero se necesita algo pastoral, y a veces en el caso de violencia y de abuso, algo que es legal y que no podemos hacerlo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Al decirles eso, que lo veamos en nuestro entorno, ¿no? En nuestro relacionamiento. No estos casos que se necesita el perdón, está claro que sí, si no es imposible, pero tiene otro tratamiento, ahí ya es algo pastoral, algo que lo tienen que ver todos los hermanos y cumplir con lo que en ese respecto la ley dice. Entonces, hecho este marco, vamos a decir que si podemos hoy hablar del perdón, si tenemos esa bendición de hablar del perdón, es porque fuimos perdonadas, ¿sí? Y ahí se basa todo. Y dicho eso, por ahí yo ya me tendría que ir a sentar, porque ya está, es eso, ¿no es cierto? Alguien pagó nuestra deuda, de eso se trata el perdón. Alguien expió nuestros pecados. ¿El qué quiere decir? Que el Señor en la cruz fue Él el que pagó por nuestros pecados, ¿no es cierto? Él es el que murió en lugar nuestro. Él se enfrentó a la muerte para que nosotros podamos acceder al pecado. Es decir, esa es la diferencia a lo mejor entre perdón y expiación, ¿no? Él expió nuestros pecados, es decir, Él tomó nuestro lugar y Él pagó la deuda que teníamos. Eso es importante de abordarlo, ¿no? Si perdonamos, no es una vez más porque somos buenas, sino porque el Señor ya lo hizo. Entonces, en Efesios 1:4 dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, antes de la creación del mundo, Él
nos escogió para que fuéramos santas y sin mancha delante de Él. Es decir, antes de la fundación del mundo, nosotros ya fuimos perdonadas. Y eso es maravilloso, porque el Señor garantizó nuestro perdón. Él lo garantizó. Eso está garantizado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros a veces pensamos que porque nos arrepentimos, ¿no? Porque vamos y decimos, yo hice esto y me arrepiento, creemos que por eso somos perdonadas, porque uno se arrepiente. Pero es porque ya fuimos perdonadas que nos podemos arrepentir. ¿Se entendió? Es decir, nosotros ya fuimos perdonadas y por eso nos podemos arrepentir. Si no, no podríamos. Entonces, imagínense el diseño de Dios que Él ya antes de la fundación del mundo, entonces ya nos otorgó el perdón. Entonces, hermanas, fuimos amadas y perdonadas antes de la fundación del mundo. ¿Ustedes saben lo maravilloso que es eso? Ser aceptas antes de la fundación del mundo, ¿no? Yo me acordaba cuando los niños son chicos y nuestros hijos, y uno ya los conoce tanto que ya sabe qué van a hacer, solo con mirarlos, ¿no? Uno los mira y uno le dice, no. Entonces, ¿y cómo? O con los alumnos de uno, ¿no? Con los niños, como con los estudiantes. Entonces, los niños a veces decían, pero tía, decía, usted ve a través de las paredes, sí, le decía. Pero porque en el fondo, porque yo le decía, seguro que se paró fulano y sultano y cuando yo, no sé, me fui a no sé dónde. Entonces ellos decían, ¿cómo ve? Porque uno ya los conoce. Entonces, como el Señor nos amó y fuimos amadas y perdonadas, perdón, me olvidé, antes de la fundación del mundo. El perdón, entonces, en el perdón, en este acto de perdonar, cuando yo perdono, le estoy diciendo al otro, la deuda que tú tienes conmigo ya no existe. Entonces, mi papá siempre decía, cuando uno decía, esto es gratis, mi papá decía, nada es gratis en esta vida, decía mi papá. La educación no es gratis porque se paga con los impuestos, la salud no es gratis, dice, alguien la paga, no hay nada gratis, ¿sí? Y eso es así, no hay nada gratis, el Señor ya lo pagó, ya nos pagó. Pero cuando yo le digo a mi hermana, te perdono, estoy diciéndole que no le voy a cobrar más la deuda. Yo me acordaba cuando me van a perdonar por el tema que yo me acordaba, pero vieron la canción esta, la de Shakira, que le hizo a su ex, ella le pasa factura, vieron que se lo dice claramente. Eso es, ella no lo perdonó. Hizo una canción pública donde le dice, te paso factura, y quedó en la canción todos los días de tu vida, te paso factura. Cuando yo perdono, estoy diciendo eso. Esta factura que me tenías que pagar se fue a la basura. Pero ¿cómo? Y esa plata que, bueno, lo asumo yo. Yo voy a tener que pagar el crédito que, está bien, esto ya no existe más, yo te perdono, ya está. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Vamos al Génesis, una vez más. Donde comienza Génesis 3:6. Ahora sí, abran y es muy conocido, ¿no es cierto? Génesis 3:6, ¿no? Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista, que era codiciable. Tomó pues de su fruto y comió.
Y también le dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. ¿Sí? Entonces, porque sabemos que, bueno, que vio que era bueno, etcétera. Eso ya lo conocemos. En el versículo 12, ¿no? En el 11, le preguntó Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te mandé que no comieras? El hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Bueno, y yo comí, pues, ¿qué iba a hacer? Entonces el Señor, Él le echa la culpa a la mujer. Y la mujer le dice, ¿vieron ese juego? Y yo no fui. Entonces le dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Y la mujer le dice, la serpiente fue. Fue la serpiente, me engañó y comí. Entonces, pecamos unos contra otros y nos culpamos. Y resulta que nosotros nunca fuimos. Somos expertos en pecar unos contra otros y expertos en culparnos uno contra otros. Parece muy fuerte esto que estoy diciendo, pero en Romanos 23 dice entonces, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, vean esto de Adán y Eva, ¿no? Que uno se culpaba al otro, ¿sí? Yo no fui. Y sin embargo, cada uno de ellos fue el que tomó la decisión y pecó, ¿sí? Pero trasladaban la culpa al otro. Sí, yo comí, pero me dijo que comiera. Y la serpiente fue la que me dijo que era bueno, entonces lo hice. En Efesios 2, del 1 al 3, el Señor dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Adán y Eva son un ejemplo de eso, y nosotros escuchamos a Dios, pero optamos y decidimos desobedecerlos, porque obviamente el pecado está en nosotros. Todo lo que podamos hablar y decir del pecado empieza y termina en la cruz, en el Evangelio, en el perdón de Dios para con nosotros. Si nosotros estamos en Cristo, perdonamos, porque tus pecados han sido perdonados para siempre. Hermana, ¿sabes dónde están tus pecados? En la cruz, sí, pero Miqueas 7:19, que es maravilloso, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Están allí, hermana. No nos hagamos buzos para ir a buscar los pecados, los nuestros yo sé que no los vamos a ir a buscar, pero los de los otros a lo mejor al fondo del mar. Están en el fondo del mar, hermana. Dice que Él sepultará nuestras y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, los míos y los de mi hermana. El perdón no es una emoción, tampoco es un sentimiento, no tengo que sentir perdonar. Bueno, cuando yo sienta perdonar, voy a perdonar. El pecado es una decisión por parte de la persona ofendida de ofrecer gracia
al ofensor arrepentido, liberándolo de su responsabilidad moral y buscando reconciliación. Es entonces una disposición del corazón. Leamos en Lucas 17, 3 y 4. Ese sí sería bueno que lo busquemos, ¿sí? Mirad por vosotros mismos. Esto es importante, hermana. Mirad por vosotros mismos. Es como, mírate tú primero. Como en chileno, como que sería, mírate tú primero. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Perdónale. Mateo 6:12. Y perdonados nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros, está esto recíproco, ¿no? Esto recíproco, y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón es una muestra de que estamos en una buena relación con Dios. Cuando perdono al ofendido, cuando yo perdono, paso por alto la ofensa. Y esto tiene que ver con que la olvido, la dejo atrás, no la traigo a colación una y otra vez, pero tú, cuando, tampoco desparramo, ¿sí? Perdono, olvido, lo dejo atrás, ¿no? Doy vuelta a la hoja, lo perdoné, lo olvidé, no lo traigo a colación. Una vez una amiga que había tenido un tema con su esposo, y ella me decía, pero ella nos decía, pero me cuesta perdonarlo. Él me vino a pedir perdón, dijo que estaba arrepentido, pero me cuesta perdonarlo. Entonces, bueno, todos los días cuando te levantes en la mañana, en vez de recriminarle todo lo que pasó, si bien tiene que haber un tema de restauración, etcétera, pero todas las mañanas cuando te levantes y te acuerdes, lo tienes que perdonar. Y cada vez eso va a ser más. Entonces, y esa decisión después se va a hacer carne, si es que tomó la decisión de perdonarlo. Cuando perdono no lo vuelvo a recordar, no te lo vuelvo a mencionar. El perdón busca reconciliación y no venganza. Y uno puede decir, bueno, entre los hermanos, entre las hermanas no hay venganza, ¿no es cierto? Eso no es de cristiana, no es de hermanas. El propósito del perdón, hermanas, es la reconciliación, no es la justicia. ¿Sí? Y en los tiempos que estamos viviendo, como que sabemos eso, ¿no? Que se busca justicia. El perdón busca reconciliación, no justicia. Tengo que mostrar gracia con toda persona que haya pecado contra nosotros y tener la disposición de perdonar de corazón para los que quieran el perdón. La gracia es algo que no se merece. Lo más probable es que no se merezca el perdón. ¿Sí? Ahora, no hay perdón si las dos personas siguen de espalda y no de frente. No hay perdón si yo todavía sigo sin, no hay perdón, y bueno, y mucho menos de reconciliación si yo todavía estoy en una punta, ¿no? Voy a decirlo en el ambiente de la casa, ¿no? Si yo estoy en la punta de la mesa y el otro está en la otra punta, ¿no? O uno duerme en una habitación y el otro duerme en la otra,
hablando de un matrimonio, entonces no hay perdón si eso ocurre, y tampoco entre las hermanas. Cuando yo perdono, otorgo gracia y al que me debe le digo no me debes nada, pero no se lo cobro a los 5 días. Si perdoné, no me debes nada. Entonces, el perdón no es una disculpa, no es así algo como, perdón, discúlpame, no, como que no te vi. El perdón actúa, respalda, reúne, reconcilia, construye. ¿Por qué? Porque el perdón, como es el perdón como es algo que nosotros no lo damos, sino que lo da el Señor, el perdón es celestial. Y perdonamos, porque ya lo dijimos, porque Dios nos perdonó. Porque Él los perdonó es que nosotros somos perdonados. Ahora, ¿por qué tengo que perdonar? Primero, a ver, el por qué tengo que perdonar. Porque él nos perdonó primero, porque Él lo modeló, Él dio ejemplo. El Señor no está haciendo algo que Él no haya hecho, ¿no es cierto? El Señor es el modelo, el Señor lo perdonó, nos perdonó, Él lo modeló. Dios lo ordenó, como lo leímos en Colosenses 3:13, en Mateo 6:14, Efesios 4:32, Romanos 15:17, después lo pueden leer. Es una orden. Y todos fallamos. Entonces nosotros estamos siempre de un lugar y también del otro. Somos víctimas y victimarios, si se puede decir. ¿Por qué perdonar? Porque tenemos que cuidarnos de la amargura. A veces uno sigue con esa amargura porque como que se transforma en algo que nosotros acariciamos, ¿no? Y está ahí. Eso a veces como de victimizarnos y estoy ahí y eso me da cierto como estatus a veces en los espacios de comunión o de relacionamiento. Tengo que dejar la amargura. ¿Y por qué perdonar? Porque queremos ser perdonados. Si no perdono, entonces, como la canción dice, voy a pasar factura y estoy cobrando todo el tiempo. Estoy obligando al otro a pagar, ¿no? Cuando veo al otro, entonces estoy diciéndole a cada rato, tú me hiciste algo. Y por esa razón uno lo ve mucho, a veces es mucho más, por ahí uno a veces ve con algunos matrimonios, ¿no? Que sucedieron cosas serias, graves, y finalmente están juntos, ¿sí? Pero uno de los dos pasa factura todos los días, se lo recuerda, todos los días se lo recuerda. Entonces, vamos a detenernos un poquitito en el tema de la amargura, de cuidarnos de la amargura. Como dijo hoy día Nelly, cuando perdonamos, liberamos a un preso de la cárcel. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el preso? Uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, si yo perdono, estoy liberando a un preso, pero el preso era yo, no es el otro. Cuando yo perdono, estoy dándole libertad a un preso, y el preso es el que perdona, no el otro. Cuando guardamos rencor, en vez de ofrecer la libertad del perdón, terminamos atados a las fallas, como ya lo dijimos y lo revivimos continuamente, y sufrimos mucho, una y otra vez. En Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tal vez pensemos que ya hayamos perdonado, que no tenemos nada, pero tu corazón aún está cargado con la herida y no estás dispuesto a reconciliarte. En Primera de Juan 3:18 dice, hijitos míos,
no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, si yo amo de hecho y en verdad, entonces yo tengo que perdonar y reconciliarme. Entonces, una vez más, Pedro, que nos ayuda tanto, Pedro siendo Pedro, ¿no es cierto? Este capítulo que no lo vamos a leer entero, pero sí es bueno que lo leamos entero con detenimiento. Mateo 18, entonces, si no lo vamos a leer entero, pero sí parte entonces diciendo quién es el mayor frente a una pregunta de los discípulos, quién es el mayor, el más importante en el reino de los cielos, ¿no es cierto? ¿Y quién era el más importante? Él trae entonces a un niño, ¿no es cierto? Y dice que hay que ser como este niño, que hay que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos, ¿no? Yo me acuerdo que la Manu era que cuando decía algo, no sé, tendría 2, 3 años, entonces cuando pasaba algo, entonces ella en vez de pedir perdón, ella decía fue sin perdón, en vez de fue sin querer, fue sin perdón. Entonces, pero estaba esa actitud, ¿no? Entonces eso de ser como un niño, ¿no? De no, sí, no lo quise hacer, como que lo hice sin pensarlo. Entonces, y dice que entonces que cualquiera que se humille como este niño, y ese es el más importante en el reino de los cielos, aquel que es el menor en el fondo, eso es lo que está diciendo, ¿no? Y después habla en el versículo del 6 al 11 de las ocasiones de caer. Y si bien esto está muy, o sea, es una joya, es como todo, ¿no? Pero en el 8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te hacen tropezar, córtalo y échalo de ti, ¿no? Mejor te es entrar en la vida cojo, ese versículo que ya lo conocemos. Y ahí entonces dice, miran, no tengan en poco a ninguno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Si bien como que no podemos el tomarlo literal respecto de que son los niños, sino que son todos los que habla de los pequeños espiritualmente, o de las personas que sin ser pequeñas son más, o somos todos, como todos, inmaduros en algunas cosas, ¿no? Uno tiene ciertas como fortalezas y hay cosas que uno tiene como sus inmadureces. ¿Y por qué? Porque vamos de Samaria a Patmos, entonces en ese camino es que vamos transitando, pero sí es importante respecto de, por ejemplo, de que cuando uno piensa, ¿qué pensará el Señor de, por ejemplo, el abuso de los niños, ¿no? Y acá el Señor lo dice, ¿no es cierto? Cuidado con el que le hace algo a uno de esos pequeños. Va también esta interpretación que es literal respecto de este hecho, ¿no? Que no podemos los hermanos decir, el Señor lo pone ahí en el centro. Hacemos una interpretación en estos dos sentidos, literal, cuidado con el que le hace algo a uno de estos pequeños, ¿no? Entonces, después viene la parábola de la oveja perdida, después viene cómo se debe perdonar al hermano y después la parábola del siervo malvado de los dos deudores. El Señor da aquí, y por qué es que vamos a ver este contexto, ahora lo vamos a explicar un poquitito. Entonces el Señor da orientaciones y directrices respecto de cómo tenemos que perdonar al hermano. No está dejado al azar, ¿no? El Señor da ejemplos y nos explica entonces
el cómo hay como una especie como de instructivo, ¿no? Como de protocolo. El qué hacer, uno dice, qué hacer en caso de terremoto, el qué hacer en caso de, y está también el instructivo en qué hacer el caso de tener que perdonar a alguien, ¿no? Que es algo que como pecadores que somos, es algo que nos pasa, que nos debiera de pasar siempre. Entonces, el Señor da las orientaciones respecto de cómo perdonar al hermano. En el versículo 20, y fíjense dónde está inserto este versículo. El versículo 20 que nosotros siempre como que, obviamente que lo usamos y que lo sacamos y lo usamos para muchas cosas y bien, pero este versículo está en el contexto de perdonar al hermano. Y a mí eso me asombró, porque yo veía este versículo siempre así como suelto, solo. Entonces dice, porque donde están dos o tres, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces ven cómo el Señor pone, Él va a estar donde hay dos o tres, es decir, Él está donde cuando hay comunión, Él está en la iglesia, Él está cuando estamos solas y sabemos que sí, pero en este contexto del perdón, Él dice, donde están dos o tres reunidos estoy yo. Entonces, miren dónde está este versículo que uno muchas veces como lo usa como que llegaron tres a la reunión de hermanas y uno dice, ya, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, estás tú, y es así, y gloria a Dios porque es así. Pero este versículo está en el contexto de perdonarnos. Y eso a mí me llamó la atención, porque ahí es donde está entonces en relación la comunión con el perdón y el Señor. El Señor está, entonces, porque hay dos o tres reunidos en su nombre y está entonces, de alguna forma, Él nos va a escuchar. Si le pedimos entonces el socorro respecto de eso, Él va a estar. En el 18 dice, es cierto, les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Y ese versículo está en el contexto del perdón. No está en el contexto de otra cosa. Entonces, aquello que yo tomo la decisión de perdonar a mi hermana, entonces eso que yo de alguna manera eso que estoy desatando, que estoy liberando, es algo que es celestial. Llega también al cielo. No es algo que solamente va a mejorar la relación entre nosotras, sino eso que yo hago de corazón, el darle gracia, otorgarle gracia a mi hermana, eso tiene una consecuencia en los cielos. No queda acá, ¿sí? Entonces, y después viene la parte de este deudor, de los deudores, ¿no? Cuando dice, por esto el reino de los cielos es semejante en el 23 a un hombre que era rey, que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando él comenzó a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía muchísimo dinero. Puesto que él no podía pagar, su señor mandó venderlo a él, junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, y que se lo pagara. Entonces el siervo cayó y se postró delante de él, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Ustedes saben cuánto era la deuda? Era de 216 toneladas de plata. No sé, yo no me puedo imaginar. Una cantidad de containers impresionante. Dice, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a compasión, lo soltó y ¿qué hizo? Le perdonó la deuda. ¿Ah? No, mire la deuda, 216 toneladas de plata, ¿sí? Que asumió este rey. Entonces, el señor de aquel siervo, entonces le perdonó la deuda. Pero al salir, este siervo perdonado halló a uno de sus consiervos que le debía poco dinero y
haciéndose de él, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes, como en las películas. Entonces su consiervo, cayendo, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía, que obviamente era una cifra así irrisoria, ¿no? Era demasiado poco. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había sucedido, entonces se entristecieron mucho y fueron y declararon a su señor todo lo que había sucedido. Entonces su señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, así como también yo tuve contigo? Y su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que le pagara todo lo que le debía. Así también con ustedes, mi Padre celestial, si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos, ¿no es cierto? Y esta parábola del siervo malvado o de los dos deudores, como se llama en otras versiones, es la respuesta que el Señor le da a Pedro. ¿Y cuál era la pregunta que hizo Pedro? En el versículo 21, Pedro le dice, entonces Pedro, entonces le dice al Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Ahí Pedro yo creo que se la jugó como bondadoso, dijo, bueno, hasta 7, Señor, ¿no es cierto? Yo que soy bueno, le perdonaría hasta 7, ¿no? Y Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y después que le dice eso, le da el ejemplo de la parábola de los dos deudores. ¿No es cierto? Esto surge como la respuesta diciéndole, mira, así nos perdonó el Señor y así tenemos que perdonar. Entonces, un corazón, el lema es luz, comunión y perdón. Si alguno dice entonces que si alguno no perdona a su hermano, a su hermana, es un corazón en donde no ha entrado la luz del Evangelio. Es tan duro y tan claro como lo dice en Juan 4, 20, 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Dice mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermana. Y yo le pregunto a veces, uno dice, bueno, sí, pero es que también la hermana o también mi esposo también, mi papá, mi mamá también. Pero ¿cuántas veces nosotros le hemos pedido perdón al Señor por el mismo pecado? Hermanas, el pecado lo arruinó todo, entonces obviamente que está el perdón, es lo que nos permite a nosotros entonces hacer de esta comunión y algo que nos va a permitir entonces amarnos y reconocernos como hijas de Dios. Y tenemos nosotros un sentido, y también lo dijo, no sé si Nelly o Daniela, en el resumen de las predicaciones de la hermana Gila y de Rute, y tenemos nosotras un sentido de autopreservación, ¿no? Tenemos como que tendemos a exagerar de manera egoísta todo lo que nos pasa, como de magnificar, ¿no es cierto?, las cosas, como para defendernos, para que no nos hieran más. Pero tenemos que examinar qué hay detrás de ese enojo, de qué nos defendemos. No sé si les pasó a ustedes, pero a mí sí me pasa. Entonces, yo digo, hace un tiempo atrás, yo decía, estoy en el trabajo y me molesta lo mismo,
que me molesta de las hermanas en la iglesia y de lo que me molesta en mi casa. Digo, ¿será que esta gente se puso de acuerdo? No creo, ¿no? ¿Dónde estaba? O sea, obviamente que no se pusieron de acuerdo en nada. Yo decía, ¿cómo puede ser que me moleste? O sea, que siempre termine el pensando exactamente lo mismo de los demás. Y siempre pienso lo mismo de personas que no se confabulan para hacerme a mí la vida imposible. Entonces, tengo que pensar, ¿qué hay detrás de ese enojo, de la molestia esa? ¿Será que, bueno, es algo que dijo, es algo que hizo, o es algo que a mí me molesta por otra cosa, por algo, no sé? Tengo que tratar de pedirle al Señor que me dé el discernimiento, ¿no? Para separar eso. Es más fácil, hermanas, racionalizar y explicar por qué estoy peleada con la hermana, o por qué me enemisté, o por qué discutí con mi marido, o con mi papá, o con mi mamá. Es más fácil explicar por qué tal persona no merece mi perdón o merece castigo. Hermanas, yo puedo dar 100 razones y las 100 razones pueden estar de acuerdo, pueden ser ciertas. Seguramente tú tienes mucho que decir y tienes una larga lista de cosas, mucho que explicar, mucho que aclarar, mucho que argumentar. Pero hermana, esos argumentos finalmente te justifican, cubren tus propias faltas, mis propias faltas. No te cubras con argumentos, con razones. No te cubres con hojas de parra, como Adán y Eva. Cuando el Señor vio a Adán y Eva con hojas de parra, es mejor que nos cubramos con la piel del cordero. ¿No es cierto? Cúbrete con el Evangelio, no con argumentos, no con hojas de parra, sino que cubrámonos con la piel del cordero, con el Evangelio. Y uno puede decir, bueno, pero que mi caso es distinto, si tú supieras, ¿no? Mis peros son nefastos, pero no nos defendamos, Dios es el que nos defiende. Hermana, hay que tomar una decisión, porque todo, como mi mamá decía, todo no se puede en esta vida. Entonces, ¿qué elijo? ¿Tener razón o ser feliz? ¿Tener razón o la comunión? ¿Tener razón o a mi hermana? ¿Qué es lo que elijo? Tengo que escoger. El Señor, hermanas, y esto es maravilloso, el Señor no nos da razones, nos dio una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Pero tampoco, además de darnos a Cristo, el Señor nos da una persona, nos da personas, como la hermana que está al lado nuestro, como nuestra familia o nuestros hijos. No nos da razones, no nos da argumentos ni justificaciones, sino que nos dio a su propio Hijo, nos dio una persona. Y eso debiera de bastarnos. Si queremos ser libres, tenemos que perdonar. Pero el perdón debiera ocurrir antes que la persona nos pida perdón. Mi trabajo, ¿cuál es? Esperar, limándome las uñas, esperar a que venga a pedirme perdón. Ya se pasó un cuarto de hora y todavía no me veniste a pedir perdón. Mi trabajo es esperar, no es esperar que se arrepienta, sino es trabajar en mi corazón, en oración y en la presencia de Dios, el perdón a la hermana, al hermano, a quien sea. No debo de demandar pago, tampoco tengo que cargarle la culpa al otro. Esta disposición de perdón nos trae libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de la amargura. Y le decimos, te perdono, yo te dejo ir. Porque perdonar es dejar ir.
revisemos nuestro corazón. ¿Estás enojado por las razones correctas? Porque te molestó o qué te molestó, hay orgullo de por medio. Revisa la importancia. Hay cosas por las que no vale la pena. Revisa los patrones. A veces, como yo les decía, son cosas que se relacionan con estados de ánimo de la persona. Si una persona siempre se comportó, un hermano siempre se comportó de determinada forma y un día, no sé, me respondió mal o no me saludó, no, entonces uno ya como se enoja. Pero uno dice, ¿pero y qué le pasó? Por ahí le pasó algo tremendo. ¿O no? Amaneció, no sé, nos pasan un montón de cosas. Pero uno siempre piensa, no me saludó a mí, ¿no? La otra vez a mí me pasó algo, entonces yo dije eso, yo dije, ¿cómo me dice eso a mí? Dije yo, ¿cómo me lo dice a mí? Y después dije, pero, y inmediatamente obviamente que fui reprendida, ¿y por qué no a mí, no? Si yo no soy Cristo. Entonces, ¿y por qué no a mí? Y después dije, bueno, si a mí me dolió eso que me dijo o eso que hizo, pero no pudo hacerlo de otra manera, no pudo decirlo de otra manera. Me lo dijo así y seguramente que ni se dio cuenta, es lo más probable. Entonces yo dije, no, yo voy a perdonar porque no se dio cuenta. El cómo voy a pensar que me lo está haciendo a propósito o adrede. No, si nos amamos. Entonces, si me contestó así, si me lo dijo así, no pudo en ese momento hacerlo de otra manera. No, como que no le salió. Pero voy a estar dudando, ¿sí? De el amor que hay, no. Entonces, revisemos, entonces, a veces está relacionado con los estados de ánimo de las personas. Y el amor, como dice en 1 de Juan 4:8, cubrirá multitud de pecados. Entonces, somos integrales todos, hombres y mujeres, ¿no? A veces dicen, no, que las mujeres, no, hombres y mujeres, todo nos afecta, ¿no es cierto? Todo nos afecta, eso es cierto. Entonces, pero no nos sentemos a esperar a que nos pidan perdón. Vayamos y busquemos la reconciliación. Hay grandes sufrimientos y dolores que no nos cambian, que no nos aportan, que finalmente como que nos secan. ¿Y cómo perdonar? Reconozco la ofensa, me acerco, me enfoco en que yo soy responsable de mis acciones, yo. El otro tiene que rendirle cuentas al Señor, ¿sí? Pero yo soy responsable de lo que tengo responsabilidad yo. El otro rinde cuentas al Señor. Yo le rindo cuentas por lo que yo dije, por lo que yo hice o por lo que pensé inclusive. Hagamos un test. Ahora yo voy a hacer un test. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, hagamos un test. Voy a ir preguntando y usted vaya haciendo, diga sí o no en su mente, y no le voy a pedir que lo diga, pero por ejemplo, en un problema que yo tengo con una hermana, o con un hermano, o con alguien, ¿de qué soy responsable yo? En esos dos, ¿de qué soy responsable yo? ¿Qué pude haber hecho yo distinto? ¿Cómo deshonran a Dios mis palabras o mis acciones? ¿Tuve una buena motivación? ¿Tuve un tono indicado o correcto cuando me dirigí a hablar? Una posición a veces hasta corporal. Si tu hermana se encuentra
son esos test que si tú encuentras que estas preguntas, todo lo hiciste bien, que todo te dio nada, 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 y tuve una buena motivación, tuve todo correcto, entonces algo está pasando. ¿Sí? No permitas, hermanas, que los dolores y las heridas te definan, que te vuelvan una mujer triste y amargada. No te escondas, en cambio perdona. No te vayas, en cambio perdona. Tu pecado, tu fracaso no te determina, tampoco te define. Las cosas que te hicieron en el pasado, y hay muchas acá que pueden haber sufrido en la niñez un montón de cosas, un montón de dolores y cosas que hasta ahora, después con el transcurso de los años, las recordamos. Esas cosas que han pasado no pueden hacer de ti una persona dura, porque tenemos al Señor, una persona dura. El Señor cambia nuestra historia y tú cambias tu historia al perdonar y al dejar ir. A veces son cosas que nos pasaron en la infancia, de todo tipo. A veces son cosas con el papá, con la mamá, etc. Preguntas. ¿Hay alguien aquí, hay alguien a quien yo le paso factura? ¿A quién le cobro? ¿Castigas al otro, a tu hermana, a tu esposo, a tus padres? ¿Eres vengativa? ¿Quieres justicia? Uno puede decir, ¿cómo voy a ser vengativa si soy una cristiana? Pero les voy a contar una historia de cuando yo era chica. Éramos 5 hermanos y mi mamá era una fiesta cuando hacía huevos fritos con papas fritas, porque acuérdense, en una época de que en las papas fritas uno no iba a comprarla en una bolsa al supermercado, había que pelar para 5, con varones, que tenía que pelar, no sé la cantidad, y estar ahí mucho tiempo haciendo las papas fritas y huevos fritos para 7, ¿no? Entonces, mi papá, que era súper bueno, súper tranquilo, pero se ve que mi mamá hizo el huevo frito que le tocó a él, se le rompió. ¿Se le rompió o le quedó seco? La verdad que no sé cuál de las dos cosas. Entonces mi papá pues ya la conocía mi mamá, muy así tiernamente le dice, se rompió el huevo frito, no me gustan así. No se lo dijo mal, ni mucho menos, o yo no lo recuerdo así. Y mi mamá le dijo, ¿sí? Ya. Bueno, de ahora en más, el huevo frito te lo vas a hacer tú. Entonces yo recuerdo que la próxima vez del huevo frito, mi mamá le decía, ya terminé, ahora ella nos hacía el huevo frito a todos y a él lo dejaba sin su huevo frito porque él se lo tenía que hacer y mi mamá viendo a ver cómo le salía a él, si es que se le rompía o no el huevo frito a él. Eso que uno ve tan divertido que yo me acordé cuando estaba viendo esto, eso es vengarme. Yo me estoy vengando porque él osó decirme que el huevo frito estaba roto. Yo entiendo a mi mamá porque después de hacer la cantidad de huevos que tenía que hacer, obviamente que era mucho trabajo. Pero ella ahí se vengó. ¿No es cierto? Le dijo, sí, ningún problema. El próximo huevo frito va por tu cuenta. Entonces, yo les pregunto a ustedes si uno es vengativa o no. ¿Le hablas a la hermana o a la persona con la que tienes un conflicto? ¿La invitas a tu casa? ¿La invitas a tomar once? ¿Hago con ella las cosas que hacía antes? O como yo les dije, ya la saqué de Instagram y no le pongo el corazoncito, no la pesco. Si la respuesta es no, entonces, hermana, eso es venganza. ¿Por qué? Porque yo me hago justicia. Yo tomo el lugar de Dios y digo, para que veas, para que aprendas, la última vez
la próxima vez que pase, no se te ocurra decirme que se me rompió el huevo frito. ¿Ya? Aprende la lección. Entonces, para que aprendas, para que veas que a mí no me lo haces. Entonces, hermana, el perdón nos cura a nosotras, el perdón te cura a ti. Cuando perdonas te liberas de esa presión y de esa carga. El perdonar antes que te pidan perdón. Perdonar aunque no te pidan perdón. No esperes que te pidan perdón. Perdona. El camino del perdón, como las hermanas hoy habían dicho y las hermanas que compartieron antes, cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y allí entramos en el camino del perdón. Es un peregrinaje que dura toda la vida. No es que a cierta altura yo ya no tengo que perdonar nada más, sino que tengo que seguir perdonando. El peregrinaje entonces va de la esquina del resentimiento y de la amargura y el deseo de venganza hasta la estación del perdón y la reconciliación. Tengo que amar sin buscar perfección en el otro. Tengo que amar con todos los defectos que el otro tenga. Aquel que es justo y que no se ve como pecador, y el Señor ya lo dijo, no percibe la viga que está en su ojo. Ustedes saben lo que es una viga, ¿no? ¿Vieron una viga? No sé si acá, si puede llamarse a esos vigas, pero vieron las vigas, ¿no? Tienen un tamaño importante porque son grandes y se ven y todas las construcciones tienen que tener una buena viga, ¿no? Entonces muchas veces cuando yo me considero justo, ¿no? No veo la viga que tengo en mi ojo, terrible viga, y veo la paja en el ojo ajeno que hay que verla con lentes o con lupa, ¿no? Entonces, ay, pero mira, la hermana tiene ahí esto. Entonces, y no lo veo. Es por el amor y el perdón que nos percibimos pecadores y que podemos ver nuestra viga. El pecado nos lleva, obviamente, no a hacer el bien que queremos, sino a hacer el mal que odiamos. Y muchas veces uno y no sé si les ha pasado, pero uno se esfuerza por no equivocarse. Y lo piensa y dice, no, si ahora sí que no me equivoco, ahora sí que no me equivoco, ahora sí que lo voy a hacer. Conscientemente dice, no, esta vez no me equivoco. Y se equivoca, es lo mismo. En Lucas 15, y ya estamos terminando, en Lucas 15, que tampoco vamos a leerlo todo, porque ya, aparte que ustedes ya las conocen, hay parábolas que después si ustedes tienen tiempo de leerlas, no las vamos a leer porque aparte ya las conocemos, ¿no es cierto? Una es la de la oveja perdida, y dice, y cuando la encuentra, cuando este pastor encuentra a la oveja perdida, dice, la pone sobre sus hombros gozoso, ¿no? En vez de retarla, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué? Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. El hijo pródigo, ¿no es cierto?, que ya conocemos la historia, el padre llega y dice, y traed el becerro gordo, matadlo y comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando este hijo viene, se arrepiente, el padre lo perdona y ¿qué hacen? Hacen una fiesta. La moneda perdida. Cuando la encuentra, ¿qué hace esta mujer? Si yo pierdo $1.000.000, si es que los tuviera, uno los pierde y los encuentra y dice, entonces reúne a sus amigas, a sus vecinas, ¿no? Y diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Entonces, solo quien lloró como pecador a los pies de la cruz
entra en la fiesta del perdón de Dios. Solo quien es perdonado verdaderamente participa de la alegría del amor de Dios y se transforma en una persona amorosa, que ama y que perdona. El Señor se goza en perdonar. Para Dios, perdonar es motivo de alegría, ¿no? Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Los fariseos y los doctores de la ley no entendían esto. Por eso es que Jesús cambia la forma de relacionarse, porque Él dice, los fariseos, ¿qué era lo que creían? Que Dios se alegraba en el justo. Por esa razón, ellos entonces se concentraban en cumplir con toda la ley y no podían nunca porque eran muchas, vivían en el templo orando y cuidándose de no contaminarse con los pecadores porque consideraban ellos entonces que eso ofendía al Señor, porque el Señor amaba entonces a las personas justas. Y Jesús vivía en medio de los pecadores. Si nos consideramos justos, no podemos comprender el perdón divino. Nada, hermanas, nada se compara al mensaje del Evangelio. Solo comprendemos el mensaje del Evangelio cuando percibimos el tamaño de nuestro pecado en nuestras vidas. Entonces ahí nos postramos ante la cruz. El perdón demanda la encarnación del Hijo, su muerte en la cruz, el poder de Dios que crea y perdona. El perdón nace del amor. Y un último ejemplo, con la mujer adúltera. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor, hay algo ahí que es bien maravilloso, todas la acusan a la mujer adúltera que fue encontrada en el acto mismo, ¿no? Entonces no era que él me dijo que yo la vi, no, era ciertamente estaba en adulterio. Bueno, y hay otro tema de que si lo encontraron justo en ese acto, con quién estaba adulterando, ¿no? Eso no está ahí, pero porque la ley obviamente decía que había que apedrearla a ella y no a él. Entonces, el Señor, ¿qué hace? ¿No? Comienza a escribir, nadie sabe qué escribía, en la tierra. Pero se supone, o los entendidos, los estudiosos dicen, que lo que él escribía eran los pecados de los que estaban acusando a la mujer. ¿Y por qué? Porque a medida que él iba escribiendo, todos se iban yendo. A nadie le convenía. Entonces, el Señor, y yo siempre decía, ¿por qué el Señor, por qué finalmente escribía en la tierra, como los pecados? Porque ¿qué pasa con la tierra, hermana? Eso se borra. Aún así con los fariseos, con los que estaban ahí acusando a la mujer, eso se borra. ¿Sí? Y estas personas, cuando el Señor le dice, ay, ¿y quién te acusaba? No, nadie, le dice ella. Pues se fueron todos. Y uno a veces anda con piedras, ¿no? Y nuestras palabras son como piedras a veces, que las tenemos ahí ilustraditas, ¿eh? Así como esperando el momento para. El Señor escribió las faltas en tierra, porque venimos de la tierra, porque del polvo somos y al polvo volveremos, pero principalmente porque eso tiene que ver con la misericordia del Señor. Él sepulta nuestros pecados en el fondo del mar y no se acuerda más de ellos y no nos está recriminando. ¿Y por qué yo a veces utilizo mis palabras como piedra y acuso y quiero hacer justicia? Hermanas, como el hijo pródigo, como la mujer de la moneda perdida, como el que
perdió a su oveja y la encontró. El Señor hace fiesta. Entonces, hermanas, entremos a la fiesta del perdón. El perdón es una fiesta. Tenemos que celebrar que tenemos la posibilidad de perdonar. Perdonar, y lo dice ahí en la parábola, el gozo de este padre que había sido, que su hijo hizo lo que quiso, como se dice ahora, y sin embargo cuando lo vio corrió desesperado y se alegró. Hermanas, entremos al perdón, porque el perdón es una fiesta, y gocémonos en el Señor que nos da la posibilidad, porque Él nos perdonó. Pero perdonemos, entremos entonces en la fiesta del perdón. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias porque tú viniste a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados y nos redimiste. Nos expiaste de nuestras culpas. Gracias, Señor, porque no tomas en cuenta ya nuestros pecados. Gracias por pagar la deuda que no íbamos a poder pagarla nunca. No íbamos a poder cumplir con todo nunca, Señor. Gracias porque tú desde antes de la fundación del mundo ya nos amaste y nos perdonaste.